Bienvenidos a la familia de Dios, nuevamente a escuchar la enseñanza de nuestro Padre a través de la Escritura, ¿verdad? Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículos del 21 en adelante. Vamos a hablar acerca de ese tema de la adoración a Dios, dónde se debe de hacer, ¿verdad? Y cómo es que Dios lo demanda en este tiempo. En los tiempos antiguos, al igual, hermano, que todas las religiones buscan de alguna manera u otra la adoración. Nosotros adoramos a un Dios que vive y permanece para siempre. Los paganos tenían su adoración a los ídolos. Para ello era necesario un sacerdote, un sacrificio y el ser de adoración. Para los paganos era un ídolo, para el pueblo de Israel era el Todopoderoso. En cuanto al lugar, antes de que existiese la nación de Israel, Abraham fue uno de sus primeros adoradores. Pero no solamente fue él, sino que anteriormente también Noé. Pero vamos a avanzar hasta Abraham. Abraham presentó un sacrificio a Dios. Pero antes de que él presentase ese sacrificio, él fue llamado por Dios. Y él lo hizo. Y dice que inmoló un animal. Posteriormente él iba a ofrecer a su hijo en sacrificio para adorar a Dios. Conforme el tiempo fue avanzando, cuando Israel es llevado de el cautiverio de Egipto hacia Canaán, Dios le dio leyes a Moisés y le decretó cómo iba a ser ese sacrificio de ahí. Establecido el pueblo de Israel, Dios le permite a Salomón levantar un templo en donde se iban a hacer todos estos rituales de sacrificio. Pero esa es una forma en la que se vino enseñándole al pueblo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios nos ha enseñado que esos sacrificios solamente eran símbolos de lo que había de venir. La adoración en este tiempo, Jesús mismo la está estableciendo en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Él muchas veces adoró al Padre ya sin sacrificios, aunque él fue un sacrificio en un momento dado. Pero él hizo algo de lo que todo creyente debe de hacer: presentarse a Dios como un sacrificio. Y él lo hizo. Él fue el primero. Cuando Jesús habla con una mujer pecadora, mire qué curioso, Dios algún propósito tiene. Hemos venido hablando de ciertos hombres que han vivido en pecado y Dios los ha restaurado, como Zaqueo. Ahora vemos otra mujer a la cual, lastimosamente, no vamos a tener todo el tiempo para poder explicar quién era. Era una mujer samaritana que dice que estaba en el pozo de Jacob. Ella iba a sacar agua. Por costumbre, los judíos, allá en el desierto, es muy importante un pozo de agua. Y dice que el Señor pasaba por ahí, se encuentra con ella, tienen una plática, la mujer entabla una conversación con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús va más allá y hay también una conversión en este lugar. El Señor revela el corazón de esta mujer, haciéndole ver que era una mujer llena de pecado. Quizás por ello ella nunca había adorado a Dios, pero cuando
Señor le revela su corazón y le hace ver la culpabilidad que hay del pecado, ella se sintió quizás con alguna necesidad, ¿verdad?, de ver hacia Dios, porque eso es lo que sucede. El pecado nos borra la necesidad de adorar a Dios. El pecado, hermano, nos ciega y nos hace olvidar que adorar a Dios es necesario. Porque hemos ocupado nuestra vida, hemos ocupado nuestro cuerpo, ¿para qué? Para el pecado. ¿Cómo nos vamos a acordar para venir y ser instrumentos de Dios? El pecado nos está utilizando entonces. Y dice el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, vamos a leer un poquito acerca de la conversación. En el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres. Ella ha establecido una conversación con el Señor Jesús, pero en este momento la mujer se ha dado cuenta que quien está con ella no es un simple ser, sino que hay algo en él que le hace a ella ver su condición y la condición en la que ella se encontraba fue deplorable. Porque cuando no es que el Señor le adivine, el Señor lo conoce todo. Cuando ella se ve como desnudada en su interior, ella dice: que no puede ser otro que sea profeta. Y al ver ella esa condición se lo dice: me parece que usted es profeta. ¿Por qué? Porque me está revelando lo que yo soy sin que yo se lo diga. Esa necesidad de hacerla sentir pecadora le hace cambiar la conversación. Habían estado hablando de sacar agua del pozo. Ahora están hablando de la condición en la que la mujer se encuentra. Pero la mujer va a tocar otro tema que no lo ha tocado anteriormente. En el versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y ve al 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ve que no dice nosotros adoramos. ¿Qué dice el versículo 20? Nuestros padres, no dice nosotros. ¿Cuál será la razón? Su pecado, su condición. Era una mujer completamente despreciada, ¿verdad?, por la sociedad, por su condición moral. Pero vemos cómo Dios no le interesa nuestra condición para salvarnos. Ese es el gran amor de Dios. Ayer lo vimos entrar en la casa de un publicano. Ahora lo estamos viendo al Señor Jesús hablando con una mujer adúltera, inmoral. Pero a esos es lo que Dios quiere salvar. Porque esa es la condición nuestra, separada del Señor. Aunque no seamos adúlteros, aunque no seamos ladrones, estamos separados de Dios. El estado original en el cual nosotros fuimos creados se perdió, y por eso el Señor quiere redimirnos y colocarnos en esa posición en la que necesitamos estar. Estamos hablando de la adoración, y acuérdese de algo. ¿Se recuerda usted que Adán, antes de pecar, no se encuentra ningún sacrificio de adoración? Y si usted quiere, investigue. Y si no, lo buscamos en la Biblia. El primer sacrificio vino después del pecado, ¿o no? ¿Cuándo fue que fue sacrificado el primer animal? Cuando Adán pecó, ellos se pusieron hojas, dice la palabra, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor?
le puso piel de tejones para cubrir su desnudez, para poner la piel de un animal que tuvo que haber hecho el Señor. ¿Ah? Tuvo que haber. Entonces, el primer sacrificio fue después de qué? Del pecado. ¿Por qué razón? Porque antes del pecado el hombre tenía comunión con Dios. Dios venía al Edén y dice que se paseaba en el huerto. Y era como que el Señor llegase a su huerto, su jardín, al cual llegaba y decía: mire, así como usted, ¿verdad? Miren qué bonito mi jardín, ¿verdad? Algunos hasta compran unos enanitos y los ponen allí, ¿verdad? Para que adornen el jardín. Ponen unos animalitos, cualquier cosita, ¿verdad? Y se deleitan en eso. El Señor creó ese huerto. En su creación el Señor se paseaba y se sigue paseando aún. Entonces, porque había comunión. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo del hombre. Y sí se puede lograr a través de Cristo Jesús. Y lo estamos viendo. La mujer dice: nuestros padres, no dice yo. Se le había enseñado una religión, se le había dado ejemplo que se adoraba en un lugar, pero había otros que adoraban en otro. A ella le entra el interrogante: Señor, ¿a dónde se debe de adorar? ¿Por qué? Porque ha sido vista su condición y ella no quiere vivir esa vida. Y se ha dado cuenta que necesita estar bien con el Padre, porque vino un profeta para ella hasta este momento fue un profeta, y me ha dicho todo lo que yo soy. Bueno, eso es lo que después anda predicando ella. Y dijo: yo necesito, nuestros padres adoraban aquí, ustedes los judíos adoraban allá en Jerusalén, pero yo le pregunto en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Hermano, el mundo está confundido y el mundo dice: unos van a una iglesia, otros van a otra. ¿Y a dónde se debe de adorar en sí? Lo que hoy se conoce como templos, en cuanto a lo físico, que son los recintos de adoración, no es el lugar de adoración. Esos son los lugares donde se congregan los hijos de Dios, rinden culto al Señor. Pero el verdadero lugar de adoración lo va a decir el Señor Jesucristo en el versículo 21. Porque el pecado no les hace ver a ellos esto, porque no se han dado cuenta que necesitan dar adoración a su Creador. Es en ese momento cuando el Señor le va a revelar una palabra que hasta el día de hoy es la voluntad de Dios. Ya Dios ya no quería lo que Jesús le va a decir: yo ya no quiero esas ceremonias que estén matando animalitos. No quiero esa adoración. Que solo en tal lugar se haga. Vean lo que dice el Señor Jesús en el versículo 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le está diciendo: tú dices, adoran allá en Jerusalén, adoran allá en Samaria, pero viene la hora, le dice el Señor Jesús. Te está revelando, te está profetizando. Ya no va a ser así. ¿No le estoy diciendo eso? Aunque hasta el día de hoy se ha hecho así. Y te voy a decir algo más, le dice: ustedes adoran lo que no saben, allá en el lugar de adoración. Pero vea hacia dónde va el Señor en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. En ese momento el Señor Jesús va a establecer: este era el orden. El mundo dice agradar a Dios sin saberlo. Dice adorar a Dios: no, si yo adoro a mi Diosito aquí, mi Diosito allá. Hasta yo conozco gente que hasta besito le tira, hermano, al Señor. Tanto creyentes como incrédulos. Miren lo que el Señor le está diciendo: hasta el día de hoy el lugar de adoración había sido solo uno. Cuando la división de los
de adoración en Israel se dio en la división del reino de Israel. El reino de Israel, la monarquía era una sola en tiempos de Saúl, en tiempos de David y en tiempos de Salomón. Hasta allí hay una sola nación. Luego el reino se divide: reino del sur, Jerusalén; reino del norte, Samaria. Cuando muere Salomón, su hijo queda en Jerusalén, pero el criado se lleva 10 tribus hacia el norte, Jeroboam, si no me equivoco, y es allí donde existe la división, y unos se quedan adorando en Jerusalén, en el lugar establecido. Allí estaba el templo. Allí Dios le permitió a David conseguir todo el dinero para que Salomón construyera el templo. Dios lo permitió, ¿no? La división del reino hace que se vayan hacia Samaria, y ellos empezaron para allá no ir a Jerusalén a adorar. Jeroboam construye otro lugar donde adorar. Quiero que busque, por favor, porque estamos en el hecho histórico nada más. No pierdas la cita, por favor, porque vamos a volver a ello. Solo quiero que, ¿por qué es que existía? ¿Por qué es que el Señor le aclara a la mujer que a dónde era que se adoraba? Hay gente que todavía está pensando: hermano, yo quiero ir donde Dios me hable. Están como estos. Por favor, busque. Quiero ver si lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas, por favor. Esto está en el Antiguo Testamento. Y si no, lo vamos a buscar en Reyes, pero lo vamos a encontrar entre todos. Segundo libro de las Crónicas, perdón, primero les había dicho, ¿verdad? Capítulo 10. Allí existe, antes de eso, en el 9 muere Salomón, pero vean el capítulo 10. ¿Lo tenemos? Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó vuestro yugo, ahora alivia algo de tu dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió. Y les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Ahí se revela Israel. En el capítulo 10 estamos, ¿verdad? En el versículo 16. Dice, en el 17, perdón. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía a cargo los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió entonces. 19. Así se apartó Israel de la casa de David. Aquí está la división. Unos se quedan con Roboam, y los otros se van con Jeroboam. Entonces, hermanos, esta es la causa por la que se dividen los lugares de adoración
en el hecho histórico de Israel, que es lo que está hablando el Señor Jesús. Unos quedan con un rey y otros con otro. Pero ya en tiempos del Señor Jesús, era claro que el lugar de adoración era Jerusalén. Por eso le dice en el versículo 22, nos habíamos quedado, ¿verdad? De San Juan: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, quiere decir de los de Judá. Uno era el reino de Judá y otro era el reino de Samaria. 23. Esto es lo que queremos, lo que el Señor quiere revelarnos. Y para ello, hermano, que se le quede en su corazón. Oiga lo que va a decir el Señor Jesús. Pareciera que como que el Señor Jesús va a establecer un nuevo orden. Y sí, establece un nuevo orden de adoración. Dice el versículo 23: mas la hora viene. ¿Cuándo es esa hora? Esa hora es en el tiempo del Señor Jesucristo. Mas la hora viene. En el 21 se lo había dicho: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis. Eso dice el 21, ¿vale? Pero en el 23 le está diciendo ya el lugar. En el 23 le está diciendo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pero no lo harán en un lugar. Eso le está diciendo. En el 21 se lo dijo: viene la hora que ni en un monte ni en el otro van a adorar. En el 23, y entonces ¿a dónde va a ser la adoración? No sé si usted llega a entender. Yo creo que todos en el Señor esperemos que Dios nos dé esta revelación, que Dios está aboliendo ese tipo de adoración, ¿o no? En el 21 Él dice: ya no se adorará ni aquí ni allá, aunque fue establecido, no dice Dios, sino vosotros adoran lo que no saben, porque el lugar de adoración era allá, pero ya le digo: viene la hora en que ya no se va a adorar ni aquí ni allá. Entonces, ¿cómo vamos a adorar al Padre? ¿Cómo vamos a traer delante de Él ofrenda? ¿Cómo vamos a traer delante de Él sacrificio de adoración? Aquí está. El Señor ya no quiere esos sacrificios. ¿Sabe que hay un texto que dice que el Señor ya está harto de animales engordados? Que dice que si Él quisiese un animal, ¿qué haría? Él lo toma para sí, porque Él es el dueño, ¿no, hermano? Pues no sabemos eso, ¿no? Sino que Él quiere obediencia. Y hacia eso va el versículo que estamos leyendo. Vea lo que dice el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. La naturaleza de Dios es la primera que Jesús establece. La naturaleza del Padre, ¿cómo es? Es espíritu. No es algo carnal, no es algo natural, aunque el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo, en este momento tiene un cuerpo de naturaleza terrenal. Él es espíritu. Para ello entonces establece el orden en el 23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Qué quiere decir? Ya no habrá necesidad de sacrificio de animales. Y no habrá necesidad de que usted y yo, hermano, nos pongamos nosotros en una posición, ¿verdad?, de penitencia. Hay una religión que todavía acepta eso y cree que con eso agrada a Dios. No, es en espíritu, dice, ¿verdad? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores ya no busca que le den sacrificios, ya no busca inmolación de animales. Eso está estableciendo el Señor Jesús, ¿o no, hermano? Ya no busca algo religioso.
Ya no busca, hermano, que ay, aquí es el lugar de adorar, ¿verdad? Aquí, hermano, aquí es, yo debo de estar bien santificado porque aquí está la presencia de Dios, está en mi corazón. Amén. Esos son errores que hasta el día de hoy se siguen enseñando. Oye, hermano, no venga al templo así de, mire qué chulón viene. Sí, pero ya en la calle anda chulona. No solo aquí voy a venir así, ¿verdad? Uy, hermano, es que aquí es solamente un lugar, hermano, que de que a mañana puede cambiar a otro, ¿no? Los verdaderos adoradores todo el tiempo tienen que andar en espíritu. Eso es lo que nos está faltando. Hemos caído en el área en la que había caído los religiosos del tiempo del Señor Jesús. Ellos creían adorar a Dios solamente porque respetaban las normas religiosas, se sujetaban a ellas. Tanto, hermano, que todavía en tiempos del Señor Jesús existía el templo. ¿Cuántos saben eso? Existía por lo cual ¿qué? Los sacrificios. ¿Y qué halló el Señor en el templo? ¿Venta de qué? ¿Y qué habían hecho con la adoración? Váyase atrás, por favor, capítulo 2. En el capítulo 2, ¿qué dice el versículo 13? Ahí es San Juan. Oiga, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén, ¿qué había dicho allá? Era el lugar de adoración, ¿verdad? Y halló en el templo a los que vendían bueyes. ¿A dónde los halló? ¿Qué habían hecho del lugar de adoración? Igual que los otros. Aquí solo se da en Jerusalén. El Señor Jesús no fue allá al otro lugar donde adoraban, al otro monte. Pero lo mismo se debe dar. Habían bueyes, vacas, cabras. En el lugar que dice, era el lugar donde adoraban a Dios. Eso le molesta a él. Avancemos porque hay mucho por qué caminar en este tema de la adoración. Versículo 15. Y haciendo un azote, bueno, vemos en el 14 todo lo que había, ¿verdad? En el 14 decía, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Mire, esta es una escena en la que se muestra un poco de ira de parte del Señor Jesucristo, o enojo, en la que, hermano, Él se molesta. ¿Por qué se molesta? Por lo siguiente, por el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. En otro evangelio dice, mi casa será llamada casa de oración, y la han convertido en cueva de ladrón. Eso ya no lo quiere el Señor. Ahí lo está demostrando. Desde ahí estaba dando señales el Señor y no le agradaba eso, ¿o no? Ahora dice, ya no quiero eso. No sé si estamos entendiendo que el Señor ya había dado indicios de que ese lugar, si iba a existir, era para Él. Pero Dios va a decir otra cosa en el versículo 23 en el que estamos. Vámonos a San Juan capítulo 4. El Padre de tales adoradores busca que le adoren. Él no busca cambistas, Él no busca gente que haga negocio, Él no busca, hermanos, ritos. Él busca que yo viva una vida en espíritu y que de esa forma puedo adorar a Dios. Lo dice la carta a los romanos, ya vamos a ir a ella. Capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Terminemos esta parte, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. ¿Pero cómo?
en espíritu. Quiere decir que del corazón, de la parte interna, debe nacer mi adoración a Dios. Y esa parte interna, claro que debe de manifestarse. Debe de expresarse, sí. Pero no solo debe de existir en una forma de expresión por medio de palabras. No, en el corazón debe de haber una rendición completa al Señor. Debe de haber un deseo de adorar a Dios todo el tiempo. Pero con un corazón verdaderamente entregado a Él. No del diente al labio. Porque el que lo hace así, lo está haciendo como, hermano, carnalmente. Lo está haciendo ceremonialmente. Lo está haciendo religiosamente. Dios no quiere eso. Si Dios no quiere que yo hasta aquí, oh Señor, te estoy adorando en espíritu, en espíritu, en espíritu. Y cuando yo salgo de aquí, hermano, sigo siendo adorador en espíritu. Cuando yo estoy allá en la calle, yo le voy hasta las palabras así saludando. ¿Me incluyo? ¿Cómo estás? ¿Y dónde queda el adorador? ¿Dónde queda el hombre súper espiritual que estaba en el púlpito? ¿Dónde queda, hermano? Esos son nos volvemos religiosos. Solo aquí en el lugar, hermano, aquí somos espirituales. No, él ya no quiere eso. Aquellos hombres eran bien espirituales, ¿verdad? Ay, vengo con mi pecado. ¿Cómo está la oveja? No me alcanza. Mejor una palomita. Ya no quería eso el Señor, que solo ahí se le fuera a dar la adoración. Amén. Amén. Él quería todo el tiempo. Ahí es donde Él le ha revelado un nuevo orden de adoración a una mujer pecadora, hermano. ¿O no? Pues vamos a ese tema. En el capítulo 4, versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, mire, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará. Mire, la mujer ya no solamente está pensando en la adoración, ahora se ha trasladado ¿hasta dónde? Hasta el Mesías. Y en ninguno otro de los evangelios está este relato. Y fueron pocas las veces que el Señor, de parte de Él, declaraba quién era. A los judíos se lo dijo porque ya se lo preguntaban y le decía: yo lo he dicho, pero no me lo creen. Ya se los había dicho, pero aquí se lo está diciendo de parte de Él. La mujer no le está diciendo tú eres el Mesías. La mujer ya ha sido llevada de la órbita del pecado. ¿Se recuerdan, verdad? De la órbita de la que vivía el pecado, Dios le hace ver a través del Señor Jesús su condición, la traslada a la espera en que es una mujer pecadora. Al verse ella pecadora, dice: sí, yo sé que se necesita adorar a Dios, ¿verdad? Dios le establece por medio del Señor Jesús en la norma de adoración, y ahora ella está llevándose a su corazón lo que había oído: ha de venir el Mesías, ha de venir el que ha de reinar, y Él nos va a declarar todo. Y ve al Señor Jesús como es, que ella decide revelarle que Él es. Que dice en el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy. Ese yo soy, ¿quién es el Mesías que estaba esperando? ¿O no? Yo soy el que habla contigo. En el 27 le interrumpen, pero vea lo que dice el capítulo 4, 39, versículo 39. Vamos a trasladarnos después a la otra cita, por eso vamos a ir terminando. ¿Lo tenemos? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron ¿en quién? En el Señor Jesús. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Vaya, esta mujer se ha convertido en ¿quién? En un evangelista. A donde iba, conocía al Mesías. ¿Usted cree que iba diciendo conocía al profeta? Iba declarando por donde iba: conocí al Mesías. ¿Y cómo que lo conociste? Me dijo todo lo que yo soy.
Me dijo incluso a dónde yo tenía que adorar. Eso lo andaba predicando, ¿no, hermano? Y la gente creía. ¿O no, hermanos? Otra manifestación de salvación casi instantánea, ¿verdad? Cómo Dios cambia una vida, ¿verdad? La mujer, hermano, a traer agua iba y en ese momento se convierte. Ahora, el Señor Jesús ya no quiere esos sacrificios de animales. Nos quedó claro, ¿verdad? En San Juan. Váyase, por favor, al capítulo 6. Perdón, al capítulo 12 de Romanos. Adelante, con eso vamos a ir terminando. Esto es lo que Dios demanda. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Leamos todos. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué. Si quieren un sacrificio del Señor, ¿sí? Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esos son adoradores en espíritu. Aquellos que el cuerpo de ellos, esta naturaleza terrenal caída, cuando Dios la levanta, la presentan delante de Dios y dicen: Señor, aquí estoy, quiero ser un sacrificio vivo, quiero darte alabanza así. Mi cuerpo ahora es para glorificar al Señor. Eso es lo que está diciendo. Si no, vayas atrás, por favor, capítulo 6 de Romanos. Aquí mismo. Versículo 13. ¿Lo tenemos? Leanlo conmigo, por favor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mi cuerpo ahora yo se lo debo de ofrecer al Señor. Así como eso se le ofrecía, hermano, aquel sacrificio, ¿verdad? Pero para eso tenía que morir el animalito para ser presentado, ¿verdad? Como un sacrificio de adoración. Mi cuerpo debo de traerlo así vivo. Y que debe de ser, como dice, agradable. Entonces el lugar de adoración ya no son las iglesias. El lugar de adoración ya no son los montes. Los lugares de adoración hoy son nuestros cuerpos. Amén, iglesia. No lo veo muy seguro. Terminemos entonces en 1 de Corintios, capítulo 6. Yo debo de vivir para glorificar el nombre del Señor, porque dice el capítulo 6, versículo 19. Oiga lo que dice. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois? ¿De quién es entonces mi cuerpo? Porque mi cuerpo es el lugar de adoración, es el templo. 3:16, 1 de Corintios. Otra pregunta, la misma. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿a dónde mora? ¿A dónde? No en la pared, no en esta cortina. A veces también, mire, usted nunca no se aburre de tenerla aquí. Tenemos cortina por tener un lugar de donde se refleje el lugar donde se predica el púlpito, ¿no? Porque en realidad, hermano, hay gente que le pone esto una gran... Y sí, está bien,
Pero en verdad, amados, el lugar que debe de estar adornado, ¿cuál es? Nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el altar. Amén, hermano. Esto es lo que le estaba diciendo Jesús a la samaritana. ¿O no, mis amados? Estábamos en el 6:16, ¿verdad? Y el 6 mismo, capítulo 6, 19 leímos, ¿verdad? Mis amados, necesario es que entendamos que el lugar de adoración es mi cuerpo. ¿O no sabéis